Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Acción urbana para hacer de Buenos Aires una ciudad más justa, una ciudad más verde, una ciudad más humana, una ciudad que nos cuide. En el programa de hoy, nuevamente y dolorosamente, vamos a hablar de la falta de controles, de la corrupción, de las habilitaciones ilegales, de la falta de cuidado que hace que haya derrumbes, que haya problemas gravísimos como que se incendie un taller esclavo, que se incendie un lugar que no está en condiciones de guardar documentos, como fue el dramático caso de Iron Mountain. Estas semanas estuvimos hablando, movilizándonos y acompañando a trabajadores que en la ciudad de Buenos Aires están en situación de trata, en situación de explotación laboral. Hemos visto y se ha develado durante todo este tiempo la trama oscura de prostíbulos que están habilitados como whiskerías. Hemos visto cómo están habilitados lugares como talleres textiles, pero que en definitiva son talleres esclavos. Han muerto 2 niños en Flores. Los vecinos del barrio están denunciando, más allá de los ya denunciados talleres, 100 talleres más. Estuvimos en la semana pasada en una marcha por todo el barrio de Flores, donde todo el mundo sabe dónde están los talleres clandestinos. Los únicos que no se enteran son los fiscales, los jueces y las autoridades del gobierno de la ciudad que los habilitaron. Esta semana va a haber una movilización a la legislatura para pedir que venga y se presente a dar informes el subsecretario de Trabajo de la ciudad. Pero el núcleo de la responsabilidad sobre este tema está sin duda en la Agencia Gubernamental de Control. Hace años que venimos denunciando distintos funcionarios, inspectores, directores de esta área. Macri, cuando asumió, prometió que iba a acabar con la corrupción que había llevado al gravísimo hecho de Cromañón y que creaba una agencia gubernamental de control para acabar con este sistema. Y sin embargo, el sistema continuó y siguen los casos dramáticos. 172 son los muertos que se deben a esta falta de controles, a derrumbes en las obras, a muchísima gente en las construcciones que muere. Todas estas muertes no son accidentes, todas estas muertes son evitables. Por eso el programa de hoy va a tratar sobre los casos que ya ustedes conocen, pero fundamentalmente sobre las propuestas de cambio para que no haya ni un muerto más por falta de controles o por habilitaciones ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Vamos, director, los títulos. Como les adelanté, vamos a poner sobre la mesa este tema tan duro, tan doloroso
y tan traumático, que no es solo doloroso para quienes vivieron, viven o son familiares de las víctimas, sino que debe ser un hecho doloroso y asumido como tal por todos los porteños y las porteñas que vivimos en esta ciudad y que a veces naturalizamos que haya este tipo de hechos, y tenemos que tener memoria, tenemos que acompañar a quienes son víctimas y a sus familiares hasta el esclarecimiento de los hechos, hasta la condena efectiva, y sobre todo estamos acá para ver en qué estado están cada una de las causas, pero fundamentalmente para proponer los cambios estructurales y políticos que queremos que ocurran para que esto no se vuelva a repetir. Por eso yo quiero agradecer muy especialmente a Nilda Gómez. Ella es mamá de Mariano Benítez, una de las víctimas de Cromañón. Bueno, viene trabajando muchos años muy arduamente, y en ella reconocer la lucha de todos los familiares. También está con nosotros Liliana Barícola. Liliana Barícola es hermana de uno de los... Pedro Barícola, fallecido en el incendio de Aero Mountain el 5 de febrero del 2014. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y Juan Lizarraga, que también ha venido varias veces a nuestro programa, es papá de Ariana, una de las chicas que murió en el derrumbe de ese techo en Beara, y la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, que nos acompaña siempre, que ha sido durante muchos años perito verificadora hasta que eliminaron esta figura en el gobierno de la ciudad, y con quien hemos acompañado muchas causas de situaciones ilegales en construcciones, demoliciones y habilitaciones que son ilegales. Así que muchas gracias a los cuatro. Nilda, ¿cómo preguntarte cómo ven ustedes, después de tantos años, después de tanta lucha, después de tanto camino recorrido, cada vez que se vuelve a repetir un acontecimiento como este, de los niños que acaban de morir en Flores del taller? ¿Qué sienten, qué piensan? Yo me pongo, si a cada uno de nosotros nos conmueve, me pongo en el lugar de cada familiar, que es como un déjà vu. Es revivir, sí, es revivir nuevamente todo, y sobre todo nuestros chicos, ¿no? Tanto los sobrevivientes como los hermanos de los chicos sienten como muy fuerte, ¿no? Volver otra vez atrás, y a veces uno piensa que durante tanto tiempo se han hecho tantas cosas y que en definitiva terminan no alcanzando, ¿no? Porque la verdad que la falta de controles, la falta de justicia fundamentalmente, la falta de compromiso, hacen que uno tenga que revivir nuevamente estas situaciones. Sin ir más lejos, y hace muy poquitito en Las PASO, Aníbal Ibarra estaba siendo llevado por el Frente para la Victoria para ser nuevamente candidato, ¿no? del gobierno de la ciudad, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí uno ve lo fuerte que es la impunidad, tan fuerte, y la desmemoria, ¿no? Y la falta de crudeza en cuanto al resto de la gente, que yo sé que entienden la problemática de Cromañón, pero no se han pronunciado fuertemente para evitar que Ibarra tenga, digamos, salga con un cartelito de Frente para la Victoria de la mano de Néstor Kirchner en afiches por los que inundó la ciudad. Entonces ahí uno piensa que básicamente cuando estas situaciones dolorosas y terribles, y nos pronunciamos por supuesto acompañando a las víctimas, tienen un origen en la impunidad, en la justicia. Todavía nosotros estamos esperando que Casación revise un fallo para ver si los responsables vuelven a la cárcel. Mientras tanto, los responsables, tanto la banda que está libre, aprovechando esta libertad precaria y cortita, si Dios quiere, siguen lucrando con los recitales, lucrando con la muerte. Y por otro lado, los funcionarios, ¿sí?, que también están esperando que se decida sobre
el resultado de este análisis que va a hacer casación, también están en libertad. Y eso te vuelve a hablar de la impunidad. Y yo no quiero, digamos, dejar de decir esto. A mí me preocupa fundamentalmente la impunidad con la que algunos se mueven. Esa impunidad genera sí o sí más corrupción, porque el que viene sabe que no pasa nada. 194 muertos en Cromañón no alcanzaron o no fueron suficientes para crear una conciencia que vaya hasta el fondo con las responsabilidades, por ejemplo, de Ibarra. Ibarra hizo campaña política incluso con Cromañón. Ibarra se para en una montaña de 194 muertos y consigue a través de una foto con Kirchner decir que es un candidato por el Frente para la Victoria. Y logra espacios en la televisión, en las radios, hablando o intentando, ¿no?, convencer a la gente que él va a hablar de Cromañón. Entonces, obviamente, todo el mundo quiere preguntarle a ver qué le pasa a él con Cromañón. En realidad uno no puede entender qué fuerza lo motiva a él para intentar y además quemar otros fusibles, ¿no? Porque es realmente como un collar de sandías. Toca todo lo que toca, lo corrompe, ¿no? Y la verdad que uno está esperando es que esta justicia lleve a los responsables que hoy están en libertad a la cárcel, pero que la gente no se olvide que la situación de Ibarra, ¿sí?, es como el origen de todos los males. Si Ibarra sigue haciendo política, si Ibarra sigue pensando que es la solución, que no pasó nada en Cromañón y que no tiene responsabilidad en Cromañón, genera sí o sí el caldo de cultivo para que otros puedan hacer lo mismo, ¿no? Es decir, Ibarra, la falta de impunidad con respecto a Ibarra es el camino libre para que pueda pasar lo que pase y nosotros sigamos mirando para otro lado. Me parece que eso es lo terrible. Y cambiaron los gobiernos y hubo nuevos hechos, a pesar de que cambiaron la figura de los autores materiales o intelectuales de la corrupción en la ciudad. Y se produjo Beara, sí. Recién mencionabas lo del dolor. Permitime hacer un pequeño comentario, ¿no? Hubo un caso en Chile también, que se desprendió una reja y eso te pega fuertísimo. Es como que sí, estás ahí, ¿no?, adentro de ese lugar con esos chicos. Y como bien decís, sí, se modificó todo, se creó un nuevo cuerpo de inspectores, pero pasó Beara. Y hoy la causa, bueno, nos demuestra que hubo corrupción, que hubo cohecho, que hubo participación conjunta de privados, de gente que debió controlar y no lo hizo. Y yo creo que en este momento estamos en una situación de altísimo riesgo porque estamos frente a un sistema que nos maneja y donde por más que hagas controles, estamos atacando las tragedias después. Y vemos qué pasó y no estamos actuando como, por ejemplo, en el caso de los talleres que mencionabas, este caso donde mueren 2 chicos, una cosa impresionante. Porque terrible, doloroso. A ver, el grado máximo de esclavitud, que estén encerrados y no puedan salir de un lugar aunque se esté incendiando. Y terminás diciendo, menos mal que murieron 2. ¿No? Porque en esos talleres suele haber 10 máquinas, 15 máquinas manejadas por mujeres con sus hijos. Y hay casos donde han tenido, o sea, han parido en esos lugares, no llegan ni siquiera a los hospitales. Pero tenemos que ver por qué se produce este ingreso de gente que no tiene un lugar donde vivir. Yo me recuerdo haber estado en Europa hace unos años y cuando yo dije dónde iba a vivir, a la semana vieron la policía a verificar si ese hogar tenía las habitaciones suficientes para que todos vivamos. Entonces, cuando ingresa una persona y vos le preguntas, ¿a qué te vas a dedicar? No, vengo a hacer turismo. Bueno, turismo son 3 meses. No, voy a residir acá. Perfecto, podés residir. ¿Dónde vas a vivir? Y te da un domicilio de una casa precaria o en un lugar donde evidentemente no entran 10 personas y además va a realizar una actividad comercial. No, ahí no puede vivir. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de los controles, más allá de que no se hagan habilitaciones o sean ilegales, estamos atacando el problema después. La sociedad tiene que tomar conciencia y empezar a pensar que no podemos tener obras clandestinas, talleres clandestinos, boliches clandestinos, bares clandestinos, todo irregular, todo deshabilitado, todo desvirtuando rubro. Hay algo muy importante que no estamos haciendo bien.
Tenemos que pensar en eso. No, creo que es una trama bastante oscura. Y una lógica que se repite, María José. Y acá hay cosas muy heavy, muy graves. Sí. O sea, estamos hablando de un edificio que se derrumba, de incendios, de lugares habilitados. Si no hubieran muerto los bomberos y se hubiera armado un escándalo público en Iron Mountain, nadie se enteraba de que se incendiaba un lugar adrede, porque ya tenemos verificado que es adrede, y ahí se quemó documentación relevante de un banco. ¿En qué estado está la causa después de un año, más de un año? Más de un año, sí. Iron Mountain. La fiscal, de hecho, nunca llamó a nadie, ningún familiar para ninguna explicación, interrogación o algo, nada, no nos dan ninguna explicación, salvo hubo un poquito de movimiento cuando se comprobó que había sido intencional. Si no, mientras tanto, todo siguió igual. Hay rumores que, bueno, que la fiscal está puesta especialmente por alguien del gobierno de la ciudad. ¿Cómo se llama la fiscal? Marcela Sánchez. Para que esto quede, vaya despacio, porque bueno, hay intereses creados por parte del gobierno de la ciudad, para que esto no se esclarezca, porque conjuntamente el gobierno de la ciudad con Iron Mountain tenían intereses creados en común, se le había dado permisos a esta empresa para operar de la forma que estaba operando en edificios viejísimos, se frenaban inspecciones. El día anterior supimos que iba a haber... que allí se guardaba documentación. Documentación muy importante de muchas empresas importantes. En niveles globales, Sí. Guarda documentación de HBC. empresas importantes, y que había muchos documentos guardados de empresas que después se descubre que tenían cuentas en el extranjero. Exacto. Y conexiones con fondos buitres, incluido Iron Mountain. Iron Mountain, El señor especialmente Singer de esos Exacto. fondos buitres está involucrado. Está involucrado, bueno, y el representante que está aquí de Iron Mountain tiene una amistad importante con el señor Macri. Debido a ello, Macri lo excede de pagar impuestos, o sea, la empresa opera acá como si fuera dueña del lugar sin ningún impuesto, como cualquier persona que tiene que poner algún negocio algo y paga los impuestos o todas las habilitaciones correspondientes. Ellos están operando libremente como si fueran de ellos. Es más, no solo lo eximió de esos impuestos, sino que los ha premiado con plata al representante de Iron Mountain. ¿Cómo con plata? Sí, supimos que lo premió, no sabemos a causa de qué, con un importe importante. ¿Un subsidio? ¿Qué? Sí, no sabemos. Yo creo que subsidio, no sé si sería la palabra correcta, un subsidio. Sabemos que recibió un premio este señor García, representante de Iron Mountain aquí en la Argentina. Y bueno, y así se está manejando, y frenaron las inspecciones para ver en qué estado estaban esas habilitaciones. Y se frenaron. El día anterior se sacó la guardia que había en ese galpón, porque incluso se sabía que iba a haber una inspección por parte de la FIP. Eso se frenó, se sacó todo. Dicho por vecinos que la noche anterior se sacaron muchas cajas. Entonces, después todo nos cierra cuando dicen esto fue provocado. Y bueno, está comprobado que fue provocado. Incluso el mal manejo que tuvieron las 10 personas que murieron allí. ¿Por qué? Porque no hubo un protocolo. Mi hermano no era bombero, era rescatista, pero no debió morir, ni mi hermano ni los demás muchachos. ¿Por qué? Porque primero que no había nada para salvar, eran papeles, algo provocado, que bueno, que vayan los bomberos, tiren un poquito de agua, y no es así. Dicho mismo por Montenegro, en el velorio de mi hermano, nosotros no teníamos un protocolo. Dicho por Montenegro. Defensa Civil no tenía un protocolo para actuar en ese incendio. ¿Y por qué estaban ahí? Y bueno, son todos los por qué que nos preguntamos diariamente, y todo queda en la nada porque todo se tapa. Bueno, Juan, con el caso de Beara han tenido una experiencia
similar, porque estuvimos ¿cuánto tiempo sin que la jueza Yermini los llamaran y los recibiera? Tuvimos que ir a golpear con grupo de vecinos para que alguien en el juzgado los atendiera alguna vez. Sí, porque la jueza había suspendido, no nos atendía directamente, dio instrucciones de que no nos recibía, porque claro, le íbamos a reclamar que hiciera justicia. Exacto. Tenía que indagar a los imputados y nunca lo hacía, dejando pasar el tiempo, porque la idea, bueno, que las causas prescriban, claro, no hacer justicia. Claro, los jueces no llaman a nadie. Me quedó dando vueltas lo que decía la señora, ¿no? Con respecto a con qué impunidad se vuelven a presentar elecciones. Yo vi las elecciones de las PASO, lo veía a Macri saltar con una alegría. Yo decía, el tipo tiene 10 muertos en su placar. No, son 172 los muertos durante la gestión. Estoy hablando en el caso de... Por derrumbes, claro, incendios, habilitaciones clandestinas. Yo hablo en el caso donde... 172, o sea, caída de ascensor. Claro, un cromañón en cuentagotas. Exacto, no son 10. Yo hablo por el caso que a nosotros nos involucra, ¿no? Pero así como eso, otros casos que van por la vida como si nada, no les importa la vida, se presentan elecciones, ni siquiera Defensa Civil, ni Montenegro, ni Russo, Defensa Civil, ni Macri, nos dieron el pésame. Mi madre fallece a los 2 meses y 12 días de mi hermano de la pena, y nunca recibimos ni siquiera, mi mamá nunca recibió ni siquiera, señora, estamos acá, nada. Ni contención psicológica, nada. 2 días, y le voy a contar algo anecdótico. A la semana de que fallece mi hermano, me llama una señorita diciendo que era del cuerpo pedagógico, psicológico del gobierno de la ciudad, que como estábamos, bueno, me llamó un día, al otro día a ver cómo yo estaba. Bueno, te voy a buscar un lugar para que ustedes tengan una contención para toda la familia. Nunca más me llamó, hasta el día que el aniversario. Pasado el aniversario, cuando se comprueba que fue intencional. Bueno, me llama después de 1 año del cuerpo pedagógico, psicológico del gobierno de la ciudad. Yo digo, ¿no cree que me sentí burlada? Digo, no, 1 año y pico después. Es una burla. Como un señor que estuvo en un programa también, que lo sentaron ahí, un diputado era del PRO, en el programa de Daddy, que Daddy mismo, yo lo estaba mirando y decía, pero venís acá y no sabés ni de lo que vas a hablar. El tipo no tenía ni noción. Mandan a gente como para que den la cara y no hacen nada. Hay 2 cosas o sea, que los que gobiernan, que son los que tienen que asistir a las víctimas en primera instancia, no entienden. Primero, que cuando uno pasa por una causa como la nuestra, la asistencia tiene que ser inmediata, porque exacto. Nadie sabe cómo uno va a reaccionar en ese momento. Ni hablar de la pérdida de un hermano, de un hijo. Nadie sabe lo que nos puede pasar. Un ataque cardíaco, 17 suicidios en Cromañón. Claro. La asistencia tiene que ser inmediata. Y el segundo tema es que una tragedia no termina cuando se apaga el incendio, se retira el tren de la estación. Se apagan las cámaras de televisión. O cuando se entierra. O que se solucionan sacándose una foto con la víctima. Exacto. Las tragedias son para siempre. Para siempre. Tanto para el que la padece directamente como para el resto de la sociedad. Porque Cromañón va a quedar para siempre en la ciudad de Buenos Aires. Cambia la vida. Va a afectar a todo el que pase por ahí. Para siempre. Lo mismo que el que pase por la avenida Scalabrini Ortiz. O el que recuerde cuando pase por la estación 11, que ahí, no sé, que pasó un tren, siguió de largo. Son 2 cosas a las que hay que reclamar, insistir, porque parece que es más rápida la cuestión, cubrir la imagen que atender a la gente. Ahora, acá hay cuestiones que tienen que ver con la falta de justicia, con la falta de atención una vez producido el hecho, pero el tema es más profundo, porque este tipo de habilitaciones clandestinas, derrumbes, cuestiones que pueden ser evitadas, no se evitan por falta de controles previos. ¿Cómo debería controlarse? ¿Y qué es lo que pasa que no se controla? Bueno, yo los venía escuchando a ellos y la verdad que me provoca impotencia, tristeza, porque justamente una de las
movilizaciones nuestras eran tratar de generar controles efectivos con prevención, porque la idea es que lo evitable sea realmente evitable, y estos hechos eran evitables. Totalmente. Sí. Y esto es, bueno, uno de los tantos casos y tantos más que en algunos momentos íbamos ante los legisladores a decirles, miren tal cosa porque está por pasar, y estábamos en el camino de regreso. Recuerdo una vez que habíamos llegado apenas al Obelisco y vimos cómo se había venido abajo un ascensor en una clínica, también una persona más que tendría que estar entre nosotros que no lo está, pero a mí también me llamó mucho la atención el resultado de las elecciones de nuestros conciudadanos, porque pareciera que no hay demasiado interés porque nuestras gestiones de turno se ocupen de cuidarnos, porque ¿qué es el Estado? Justamente uno de sus roles es cuidar a sus habitantes. El primero. Bueno, parece que el tema estuviera desconectado, y ¿no? Sin embargo, encontramos que hay mucha desidia, muy poco cambió y ni siquiera cambió para mejor. Lo poco que cambió, cambió para perder lo poquito que teníamos, que podíamos llegar a rescatar como transparente, que era esta figura de acompañar con profesionales idóneos en cada tema que se los llamaba para que vayan a informar sobre cada cuestión que ameritaba su presencia. Teníamos 1.500, un poco más, de profesionales que verificaban y controlaban no solamente obras, ascensores, las habilitaciones, no solamente ir a habilitar antes de que esté en uso, como en el caso de los boliches que había habilitación previa. Hay que continuar, hay que hacer seguimiento. Si no hacemos ese seguimiento, si no cumplimos, estamos ya a conocimiento de que estas cosas pueden ocurrir. ¿Por qué jamás el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta gestión y las anteriores, teniendo una herramienta que era poder sortear, porque ni siquiera una carga pública, llamabas al profesional exclusivamente cuando lo necesitabas? ¿Por qué no se hacía? ¿Porque no se podía, no había recursos? Sí, pero no se quiso. Y esto es realmente hacia donde uno trata de impulsar nuevamente la historia. Ahora va a haber un cambio de gestión. Bueno, estemos atentos, porque si no realmente no nos importa que el de al lado se muera, que también puedo hacer yo. Yo les agradezco muchísimo este programa, que es testimonio vivo del dolor de víctimas, de familiares, pero fundamentalmente este programa tiene por objeto que haya memoria, que todos tengamos presente que estos hechos ocurrieron, que hay víctimas anteriores, que hay víctimas actuales y que va a seguir habiendo víctimas si no hay un cambio en el Poder Judicial que acabe con la impunidad en estos casos, pero fundamentalmente si no hay un cambio político contra las mafias enquistadas en el poder y la corrupción de inspectores, policías y todo el entramado político que hay detrás de hechos como este. Por eso Acción Urbana va a seguir con este tema hasta que haya juicio y castigo en cada una de estas causas. Gracias y hasta la semana que viene.